Hermanos, los saludo con la bendita y santa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido nuevamente a este tiempo en donde estaremos compartiendo la bendita y santa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de un maestro especial. Hoy hablaremos del maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Quería comentarles que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos no solamente con palabras, sino también con hechos. Y entre esos hechos encontramos situaciones adversas que Dios permitió con el propósito de que sus discípulos pudieran entender las enseñanzas del Señor de una manera muy marcada, de tal forma que en sus corazones siempre quede el recuerdo de esa enseñanza. Hoy vamos a compartir una experiencia una experiencia que no es muy favorable en cuanto a lo personal, pero que sí deja asentada una enseñanza muy especial. Hoy vamos a ver a través de la santa y bendita palabra del Señor el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Busquen su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Hoy hablaremos de una de estas experiencias que revela el propósito de pasar por tempestades. ¿Sí? Hoy es nuestro tema, el propósito de pasar por tempestades. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Queremos comenzar esta exposición de la palabra del Señor diciendo lo siguiente: el Señor permite que todos aquellos que hemos creído en Él pasemos por distintas tempestades en nuestra vida. Pero tiene un propósito detrás de esas experiencias de vida que Él permite. Él quiere fortalecer nuestra fe, pero también quiere revelarnos acerca de quién es Él. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Vamos a analizar este pasaje teniendo en mente nuestro tema, que es el propósito de pasar por tempestades. Lo primero que vamos a destacar en este pasaje es el escenario antes de la tempestad. Ustedes conmigo se dieron cuenta de que este pasaje habla que los discípulos del Señor pasaron por una gran tempestad. Pero antes de eso, ellos estaban caminando junto al Señor, siguiéndole a donde Él iba. Y sorpresivamente surge el siguiente escenario. Un escenario en donde nosotros tenemos que señalar el tiempo. La palabra del Señor decía: aquel día cuando llegó la noche. También señalaremos el mandamiento.
Es el Señor que le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y por último, podemos ver en este escenario el lugar, una barca y el mar de aquel entonces. ¿Sí? Esto nos llama la atención, ¿sabe por qué? Especialmente que los discípulos del Señor estaban obedeciendo a Jesucristo. Sin embargo, el Señor va a permitir una experiencia de vida con ellos. Decía el pasaje que leímos que la multitud la despidiera. Este momento que venía era entre el Señor y sus discípulos. Sabe que esto nos habla a nosotros también como creyentes, porque muchas veces hay un día en nuestra vida cristiana, una noche indicada que quizás nosotros no estamos esperando, y sorpresivamente viene también a nuestra vida una tempestad. Ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué ocurrió en este escenario? Marcos nos cuenta que se levantó una gran tempestad, pero que esta tempestad no era una tempestad más. Tenía ciertas características. Por eso es interesante que nosotros podamos ver las cualidades de esta tempestad. Nos decía el texto bíblico que había 3 cualidades con relación a esta tempestad. Número 1, que era una tempestad grande de viento. Se nos dice también que era una tempestad fuerte, de tal manera tenía fuerza que el viento, que dice la palabra del Señor, echaba las olas dentro de la barca. Y por último también podemos decir que era una tempestad destructiva, porque la barca ya se estaba hundiendo a consecuencia de esta tempestad. Nosotros podemos ver aquí que esta situación no era nada fácil para los discípulos. Sin embargo, el Señor lo permitió. Nosotros, por supuesto, en este tiempo no estamos pasando en una barca de lugar a lugar, tampoco estamos viviendo como los discípulos del Señor vivían, pero sí muchas veces se han levantado tempestades en nuestra vida. No tempestades de viento, pero sí tempestades de problemas, de conflictos, de crisis, tempestades que afectan nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestra familia, nuestro trabajo. En fin, hoy nosotros todos estamos en un tiempo de tempestad, porque al mundo le toca vivir una tempestad muy grande, una tempestad que es muy fuerte, una tempestad que, si es posible, tratará de hundir en la misma muerte a los seres humanos. Luego que hablamos de esta tempestad y de sus características, nosotros vemos claramente algo más en nuestro texto. Vemos que el Señor reaccionó de una manera y los discípulos de otra manera ante esta gran tempestad. Por eso vamos a pasar al punto siguiente, que son los efectos de la tempestad. Y vamos a ver 2 cosas. Primeramente vamos a ver los efectos que produjo esta tempestad en los discípulos. Dice la palabra del Señor que ellos estaban desesperados, que ellos estaban con miedo y que ellos también tenían falta de fe. Claro, nosotros cuando usamos nuestra imaginación y nos imaginamos aquella situación, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Cuando hablamos que ellos estaban navegando en un mar, en una barca, y de noche, nos podemos imaginar qué terrible que habrá sido aquella situación.
ver en aquellas barcas precarias, porque no eran barcos como los que nosotros conocemos en este tiempo. No existía tampoco luz eléctrica, ellos estaban de noche y estaban en el mar, donde no podían afirmarse, donde no podían salir corriendo a refugiarse en ningún lado, sino que estaban en medio de esa tempestad. Y en medio de la tempestad surgen estos sentimientos, estas emociones en los discípulos del Señor. Y sabe que nosotros muchas veces somos muy parecidos a ellos. Cuando nos toca también a nosotros pasar por tempestades, estamos desesperados, estamos con temor, con miedo, con pánico, no sabemos qué hacer y también muchas veces nos falta la fe en lo que el Señor puede hacer. Pero dijimos que íbamos a ver también los efectos que produjo esta tempestad en el Señor Jesús. La palabra nos decía que el Señor, en aquel momento, Él estaba durmiendo. Esa expresión que Él se había dormido o que se durmió, como dice en otros pasajes paralelos de esta porción bíblica, habla de que el Señor tenía paz, de que el Señor se sentía seguro y de que el Señor tenía fe en su Padre Celestial. Sabía que nada de lo que su Padre permitiera iba a acontecer, aún en medio de esta tempestad. Pero aún, hermanos y hermanas, los discípulos, habiendo reaccionado equivocadamente, con desesperación, con miedo, con falta de fe, hicieron algo bueno. La palabra nos cuenta que ellos despertaron al Señor, a su Maestro, y le pidieron ayuda. Nosotros vemos también que su Señor, su Maestro, no rehusó la ayuda, tomando el dominio de la tempestad. En los últimos versículos de este pasaje se nos cuenta cómo el Señor tomó dominio total de esa tempestad. Decía la palabra de Dios que el Señor reprendió a los vientos y al mar le habló y le dijo: calla, enmudece. Entonces se hizo grande bonanza. Hermano y hermana que estás viendo este video, quizás hoy te sientes como los discípulos. Quizás hoy te sientes desesperado por distintas situaciones que puedes estar viviendo, dejando a un lado la situación que estamos compartiendo todo en nuestro tiempo. Quizás hoy te sientes con miedo, quizás no sabes cómo resolver aquella situación que realmente pareciera que va a destruir tu vida, que es un problema, que es una crisis grande, que tiene mucha fuerza aún para hacerte sentir con amenaza de perder tu propia vida. En esa situación, el Señor nunca nos abandonará. Nosotros también, como aquellos discípulos, tenemos que ir a nuestro Señor, pedirle ayuda. Señor, tú eres el único que me puede ayudar. Este pasaje de la palabra del Señor pareciera, y es en verdad, parte de su enseñanza, saber que el Señor estará con nosotros en cada tempestad de nuestra vida. Pero en especial manera tiene la siguiente enseñanza. En el versículo 41, dice: entonces, temiendo con gran temor, se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ese punto
en el seguimiento que los discípulos del Señor de aquella época habían hecho detrás del Señor, todavía no le habían conocido completamente. Y sabe que el Señor permite en nuestras vidas también como discípulos actuales que pasemos por diferentes tempestades, no solamente para que fortalezcamos nuestra fe, porque el Señor en uno de sus enseñanzas, lecciones de este pasaje le dijo a sus discípulos: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Pero la enseñanza principal de este pasaje es que el Señor revela a sus discípulos su omnipotencia. Revela a sus discípulos que Él no era un hombre más, que Él realmente era el Hijo de Dios. Hoy quizás estás en medio de la tempestad. Quizás nunca escuchaste hablar de Jesucristo. Ese Jesucristo que ayudó a sus discípulos en aquel entonces, murió en la cruz por ti y por mí y por el mundo entero, para que nosotros podamos tener la oportunidad de vivir una vida diferente en este mundo y poder entrar algún día en el reino de los cielos. Por eso quiero invitarte, si estás en medio de esa tempestad, que es grande, que es una tempestad violenta, que es una tempestad que te hace sentir que no vas a salir adelante, que vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él dice que no despreciará un corazón contrito y humillado. Hermano, no desmayemos, no perdamos la fe, y aquel que quiera venir a Cristo, que en esta noche pueda tomar la decisión firme de seguir al Señor. Si este es tu deseo, te invito a que hagas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. El Señor quiere seguir dándose a conocer a tu vida. Él quiere seguir teniendo una relación íntima con todos nosotros. Por eso, hermanos, que podamos comprender y aceptar que las tempestades que el Señor permite que pasemos tienen un propósito. El propósito es fortalecer nuestra fe y conocerle a Él tal cual es. Que Dios le bendiga y lo vemos en el próximo video. Dios les bendiga, hermanos.